Carlitos, cambiemos de rumbo. Vámonos para los valles. Vámonos, ¿Ah? vámonos. Describirme primero lo que son los valles cruceños. Porque no son cruceños, Claro. pero no son... Y muy cruceños, diría No yo. son esta pampa. No. Ya, como vos podés ver, cuando vas hacia el camino antiguo, precolombino, hacia el occidente de Bolivia, a partir del cruce de Tarumá, que esa era la última hacienda de la parte llana, de los llanos orientales, valga la redundancia, comenzás a trepar por el camino, el antiguo y sinuoso camino hacia la sierra, que se llamaba, ¿no es verdad? Que es a partir del kilómetro 50 hacia lo que se conoce hoy como el antiguo camino a Cochabamba. Ahí tenías ya el primer obstáculo, que era la famosa cuesta de Petacas, que era un gran problema, pero es bueno mencionar que a partir de ahí hacia el occidente de Bolivia, ya era un camino solo para herradura, ¿no? Las carretas solo llegaban hasta ahí en realidad, ¿no? Todo el comercio de la época colonial ya a partir de ahí era en mulas o en burro, ¿no? Entonces ahí principia, un poquito más allá, lo que fue la primigenia provincia de Valle Grande, que es lo que hoy son las provincias Valle Grande, Manuel María Caballero y Florida. ¿No es verdad? Es un área... Que la subdividen, ¿no? Exactamente, ¿no? Tiene diferentes tipos de vegetación, en algunos casos corresponde a áreas con el bosque boliviano tucumano, como se denomina en la especialidad. Luego tenés el bosque montano húmedo también, la ceja de monte, que es el monte nublado que tenés en algunas partes que corresponden en los límites con el Parque Amboró, y en la parte más occidental, ya en los límites con el departamento de Cochabamba, tenés áreas, digamos, de los valles secos interandinos, ¿no es verdad?, con vegetación de cactáceas y todo eso, ¿no? Y con innumerables y fértiles valles, regados por ríos que en los últimos tiempos con dificultades, con grandes dificultades para regar la ya más que centenaria tradición de cultivos, ¿no? De diferentes productos como legumbres, hortalizas, frutales y todo eso, ¿no es verdad? ¿Es correcto decir que el primer explorador blanco o español en pisar el lugar fue don Ñuflo de Chávez? Evidentemente. Fue el primero que transitó por ahí. ¿Cuando iba al Perú? Primero, sí, en dos oportunidades en sus viajes a Perú. El primero en 1548, cuando fue mandado por, o sea, se le encomendó el viaje Domingo Martínez de Irala. Atravesó la zona de este camino precolombino, ¿no? Porque ya era preexistente a la llegada de los españoles, ¿no? Inclusive de Samaipata hacia Cochabamba, en grandes partes empedrado, ¿no? Que es el famoso camino del Inca que le llaman, ¿no? Pero cabe destacar de que cuando ya llegan los primeros españoles, en el caso de Chávez, no hay presencia humana en la parte alta, eso ¿no? te iba a decir. En los valles. Sí, en los extremos, norte y sur, ya de la parte más baja, ¿no? Ya. Que eran los chiriguanos por el sur y los famosos yuracaré por la parte norte, ¿no? Que son, por otra parte, esta área que estamos hablando, es muy variada y hermosa, digamos, tiene vistas y paisajes de los más variados y hermosos, y en poca distancia, contrastes, digamos, abruptos, ¿no? Por ejemplo, vos ahí en la zona de Mairana, luego por Pampa Grande, a poca distancia tenés el típico paisaje de los valles interantinos secos, de cactáceas, digamos, y a los 15, 20 kilómetros tenés el bosque nublado, como la Siberia, como el famoso Yunga ahí en Mairana, ¿no? Claro, además con notás los cambios de colores en las tierras. Exactamente, que son en el paisaje, en el verdor, y las vistas más que todo. Para vos que sos ¿no? pintor debe ser... Es fabuloso, no, y para cualquiera, nomás yo creo que a cualquiera normal le regocija el espíritu, digamos, estar en eso. Yo creo que debe ser... Bueno, todo el departamento es hermoso, ¿no? Por eso nuestro departamento creo que es extremadamente hermoso por su variedad, ¿no? Porque lo de los valles para mí es un lugar muy especial, digamos, ¿no? Si bien don Ñuflo es el primero en pasar por ahí, don Pedro Lucio Escalante y Mendoza es el que llega a sentarlos. Le llaman el adelantado, don Pedro Lucio de Escalante y Mendoza, que es el que viene directamente del Virreinato de Lima para posesionarse de esa zona intermedia,
entre los llanos orientales y charcas, ¿no? Llámese lo que implica charca, o al menos intermedio entre Cochabamba y La Plata, que es lo que hoy es Sucre, ¿no es verdad? Pedro Lucio fundó varios lugares. Fundó varios lugares. Sí, el primero que funda digamos, es Jesús y Montesclaro de los Caballeros de Vallegrande, ¿no? En 1612, que se viene a ser el núcleo de irradiación de toda la ciudad de Jesús y Montesclaro de los Caballeros de Vallegrande. ¿Del Valle Grande o de Valle Grande? Del Valle Grande, en todo caso. Del Valle Grande, claro. ¿no? Era el Valle Grande. Era un Valle Grande. Y luego explora toda el área y funda también Samaipata, lo que hoy conocemos como Samaipata, en el mismo año de 1612, el Valle de Samaipata, que después se llamaría la Virgen de la Purificación, ¿no? Sí. El Valle de la Purificación de Samaipata, ese era su nombre colonial. Y también el famoso Valle de Chilón, ¿no? Que funda en Comarapa, ¿no? Con el nombre de Santa María de la Guardia, de Mendoza, que ese es su nombre, en 1615. Luego funda Chilón, en el Valle de Chilón, en el año siguiente, y el Valle de Saipina, que es angosto valle cálido, ¿no es verdad? Y él va dejando que fue refugio de muchos que ahí se instalaron con sus haciendas. Por ejemplo, Solís de Holguín, que fue gobernador de Santa Cruz en la primera década del siglo XVII, ahí se instala, porque eran... Él va dejando gente que hacen pequeños pueblos muy rápidamente. Se dedicaban, pero además con especialidades inmediatas. Eran agropecuarios y fueron los grandes hombres del transporte. Claro. ¿No es cierto? Sí, sí. Con el tiempo, digamos, ellos dividían su tiempo, los hombres de los valles, ¿no es verdad? Son muchos valles, ¿no? Algunos más grandes, otros más pequeños, pero todos con alto nivel de productividad, ¿no? Y con una misma vocación, agropecuaria. Agropecuaria, ¿no? Miren, cuesta creer, digamos, que en ese terreno tan quebrado, tan abrupto, se puede desarrollar una significativa cantidad de ganado bovino, por ejemplo, ¿no? Y obviamente el ganado menor como ovinos y porcinos, pero el ganado bovino, especialmente en el ámbito del ramoneo, ¿no? Que es el que ante la ausencia de pastos comen hojas, ¿no? Y de muy buena calidad. Y también los cultivos pues frutales, ¿no? De frutas que son típicas de ese clima, ¿no? Como los duranos, las manzanas, membrillo, frutilla, uva, ¿no? Legumbres también, ¿no? Habas, garbanzos, frijoles y también algunos otros tropicales, ¿no? Porque, por ejemplo, el Valle de Saipina es muy tradicional, que hoy es uno de los productos emblemáticos de su producción, el tema de la caña de azúcar, ¿no? La chancaca, que la exportan al Japón. Ahora exportan también otras cosas como la cebolla blanca, tienen los cereales, ¿no? El trigo, la cebada, todo eso que eran productos de intercambio, también con Santa Cruz y también con el occidente, con Cochabamba y La Plata. Entonces, después de las cosechas, combinaban la actividad, porque eran los que monopolizaban. El cruceño tuvo dificultades siempre para trepar la cordillera de los Andes, ¿no es verdad? Y los expertos en ese comercio, en el transporte, son estos pueblos intermedios, ¿no? Los pueblos de los valles. Los arrieros cochabambinos y vallegrandinos han sido célebres, digamos, en cuanto a su alta capacidad y calidad del transporte, digamos, tanto en burro como en mulas, digamos, llevando y trayendo productos. Por ejemplo, de allá siempre vino harina colla, trigo, frutas, artículos de cuero, abarca, tejidos también, hasta hoy los ponchos de puyo, los sobrepelos para las monturas de los caballos, en fin, una serie de especialidades. Y de aquí llevaban, traían sal de molde también, ¿no? Llevaban arroz, azúcar, todo eso, ¿no? En ese intercambio. Pampa Grande, que es poco conocida hoy, estaba sobre la vía antigua. Entonces ahí también era un núcleo de este tipo de servicios, ¿no? En el trayecto entre Oriente y Occidente. Aunque no viene al caso
y no lo había conversado con vos, pero se me viene a la memoria, ¿cómo se da la presencia de judíos y de árabes en esa zona? Bueno, se dice de que llegaron judíos en siglos precedentes, ¿no? Judíos sefarditas, ¿no? Que fueron expulsados por los reyes católicos, ¿no es verdad? Que llegan con algunos contingentes de inmigrantes en la colonia, ¿no? Y se refugian en esos valles porque eran valles bastante inaccesibles en todo caso. La prueba está el altísimo nivel, por ejemplo, de negros, ¿no es verdad? Viedma afirma de que muchos de esos negros provenían de las encomiendas de Misque y de las zonas del otro lado de la cordillera oriental. Pero hemos certificado a través de documentos que un número significativo, que en todo caso serían los únicos documentos que conozco sobre los negros de ahí, reclamados por los brasileros, porque solían refugiarse en esos lugares de difícil acceso, ¿no es verdad? Ahora, los árabes son historia más reciente, ¿no? Son comerciantes del siglo XX en todo caso, ¿no es verdad? Que sí, se encontrás en muchos lugares del Oriente. Entonces, es un lugar muy interesante de ver. Sí, señor. Y bueno, como te decía, Valle Grande viene a ser el núcleo irradiador inicial, que tiene como estos satélites que también van formando su área de influencia, ¿no es verdad? Valle Grande, ahí cerca de Valle Grande hay una pequeña población a 10 kilómetros que se llama Guadalupe, ¿no? Que es interesante que ahí, por ejemplo, tenés... Eso no lo ubico y yo conozco allá. Se dice de que ahí fue el primer asentamiento de la ciudad de Valle Grande, ¿no? Pero Guadalupe se le llamaba el asentamiento de los caballeros pardos, algo así, por esa razón. Ahí, por ejemplo, vos tenés aquí el extraordinario arqueólogo de la zona, don Omar Claure, ha descubierto y certifica la existencia que además de las pinturas rupestres precolombinas, ¿no? Zoomorfa, antropomorfa y toda esa variedad innumerable que hay ahí, también hay pinturas rupestres interesantísimas vinculadas a la religión de los españoles, ¿no? Cruces, vírgenes, santos. Ahora vamos a entrar a eso, pero con lo que me estás diciendo casi que se echa por tierra este asunto de que los quechuas estuvieron ahí, no sé qué. No, digamos, hay evidencia, porque eso sería lindo que tuvieras un programa con Omar, que creo que es una voz autorizada, digamos, en la materia, para desmitificar una serie de falacias, digamos, que se dicen, ¿no? Y sobre la superposición, digamos, de diferentes culturas. Tenés presencia de culturas amazónicas, culturas preincaicas, también incaicas, por supuesto, pero el hecho es de que cuando se organizan las encomiendas ante la presencia no había población originaria en realidad, salvo los extremos selváticos que te he mencionado, por el sur los chiriguanos y por el norte los yuracaré, digamos, ¿no? Entonces, es importante decir eso, porque no existía, por ejemplo, vos leés documentos coloniales, al menos del siglo XVIII, inclusive gran parte de las poblaciones de encomenderos del oriente cochabambino, limítrofe con nuestras provincias de los valles, la mayoría de los indios de las encomiendas son indígenas foráneos, o sea, venidos de más del occidente, ¿me entendés? De las partes más occidentales. Son Perú o aymaras, o qué sé yo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en lo que concierne, por eso es de que es importante saber de que Valle Grande, al igual que los llanos, la única lengua que se usó fue el español, a diferencia de otras regiones, ¿no es verdad? Entonces, eso es importante aclararlo. Sí, también vamos a hablar de que estas provincias de los valles tienen un patrimonio arqueológico realmente invalorable, digamos, ¿no? Es fabuloso lo que hay, digamos, de estas diferentes culturas que te he mencionado, como el caso del fuerte, digamos, que es preincaico, ¿no? Y así tenés también preincaico, antes de los incas, ¿no es verdad? Tenés otras vestigios de cultura. El año nuevo aymara ahí no tiene sentido. No tiene sentido, la verdad que no tiene sentido porque nunca tuvieron. Los aymaras en el oriente boliviano, su presencia es de ayer, es de la década de los años 60 del siglo XX. Después que los cruceños lucharon a muerte sus regalías,
para poder mínimamente dotar al departamento de algunos recursos y desarrollarse mínimamente, es que recibió contingente masivos de inmigrantes aymara. Ya. ¿De acuerdo? Estamos hablando de apenas 40 años atrás hacia acá. Seguro. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a la parte de la religiosidad de Pedro Lucio, en todo Pedro caso. Lucio trajo, digamos, Porque por eso, ajá. vinieron con la cruz y la espada, Claro pues, que ¿no? sí. Entonces se iniciaron obviamente... El dulce nombre de Jesús, ¿dónde? Esa es la iglesia matriz de Valle Grande, la gran iglesia matriz de Valle Grande, que es una obra monumental de piedra en la actualidad, ¿no? Sí, sí. Es bueno saber de que esa iglesia es se consigna como inicio de la religiosidad y de los servicios religiosos en Valle Grande la fecha de su fundación, ¿no? Ya. Que él vino con un párroco. Esa iglesia de 1950, lamentablemente tuvimos acceso a un dibujo de un señor de apellido Urtubey, del siglo XIX, con Paulita, pero no lo estamos encontrando, lo vamos a buscar más, lo vamos a encontrar, que refleja, el único gráfico que refleja la iglesia antigua de Valle Grande, la anterior a la que tienen ahora, esa de la torre. Esa que es, pero es espectacular. Espectacular realmente. Espectacular porque Esa es es de nueva, piedra. esa es hecha por los padres redentoristas Ya. y concluida y consagrada en el año 1950. Pero era una iglesia de piedra, ¿No? una iglesia También la bien anterior hecha, era ¿no? de piedra, era en crucero, ¿no? Ya los cronistas coloniales hablan de una obra interesantísima en forma de Más crucero, pequeña. de cruz en todo caso, más pequeña, Sí. que seguramente ya estaba bastante deteriorada, que dio paso a esta monumental obra que tienen ahora, ¿no es verdad? Pero esa iglesia tenía 2 torres de piedra también y quedaba ahí donde está la otra, ¿no? Y luego se fue irradiando, por ejemplo, ya ahí también se consigna en Guadalupe una capilla en el siglo XVII, ¿no es verdad?, consagrada a la Virgen de Guadalupe, y de ahí se irradia, digamos, a los diferentes valles, ¿no es verdad? Tenemos, que eran haciendas en realidad, como en el mismo caso de la comarca Claro, agrigotana, sí, sí. que fueron haciendas de encomendero con producción agropecuaria, ¿no? Que luego fueron capellanía, tuvieron sus capillitas y luego se convirtieron en pueblo, ¿no? Por ejemplo, el caso de Pucará, que es un pueblo muy simpático. Te pido que no nos pasemos hasta allá todavía porque tengo la Purísima Concepción. Claro, es una capilla esa. Es una capilla. La Purísima Concepción es una capilla que hizo una señora, una familia particular, hacia fines del siglo XIX, ¿no? Ya. En 1890 y pico. Me parece que está la capilla del Panteón también. Está. Y la del Señor de Malta, ¿no? Y un ratito está la capilla de San Juan de Dios también. Esa es la del Panteón, me parece. Ya. Ya. Sí, debe ser esa, ¿no? Y la de, porque se Sí. enterraban, ahí el Sí. Panteón es de 1827, porque el decreto de Sucre, pues, del presidente Sucre, Antonio José de Sucre, determina de que ya no se entierran en las iglesias, porque hasta ese momento se enterraban en el cementerio, era Claro, sí. en el patio de la iglesia, Y ¿no? después está la más importante porque la vocación más grande hacia... Es el patrono. Es el patrono, es el señor de Malta, que esa es una iglesia inaugurada por el Monseñor Rivero. Correcto, ¿Sí? esa iglesia hermosísima, con esa arquitectura, esa iglesia Un blanca. santo negro. Es un Cristo negro que Cristo llega en la negro. época colonial, según el padre Adrián Melgar y Montaño, eminente historiador Sí, señor. vallegrandino, nacido en Postrer Valle, gran aportador a la historia tanto eclesiástica como la historia convencional del Oriente. Él certifica de que ya en 1820 la milagrosa imagen del Cristo negro del Señor de Malta era de la familia Luján Aguayo, ¿no? A la cual se le hace una pequeña capilla ya en 1859, ¿no es verdad? Esta hermosísima iglesia, ahí está, esta hermosa iglesia por dentro y por fuera, que es la capilla del Señor de Malta, patrono de Valle Grande, que le hacen su fiesta 2 jueves antes de Carnaval. Fue hecha también por los padres redentoristas en 1928, ¿no? Y consagrada inaugurada y bendecida por el obispo, por el coadjutor en ese tiempo, porque todavía no era obispo de la diócesis cruceña. El obispo titular era Santisteban, pero ya estaba bastante anciano. Entonces él va, inaugura la obra. 1928. 1928, ¿no? Que como podés ver, es una iglesia, según los estudiosos, Es el señor de Malta. neogótica. ¿De la Orden de Malta?
Mira, Y es negro. Así que es curioso, el origen no se ha determinado, Claro. digamos, ¿no? No se ha determinado. Algunos suponen que fue traído de la isla de Malta, ¿no? Claro. Que vos sabés que la isla de Malta fue bastante disputada, es una isla muy antigua en el Mediterráneo, Sí. ¿no? Entre Sicilia y la costa africana, ¿no es verdad? Por que eso negro. tuvo diferentes, no necesariamente, porque la población maltesa no es negra necesariamente, ¿no? Pero la influencia africana Yo sí, pienso que el material debe ser, en qué fue hecho, ¿no? La verdad que no quisiera especular porque Claro, no sí. conozco el origen, pero de que es un Cristo negro sí lo es, ¿no? Y es curioso. Y además esta curiosidad ha sido debatida y discutida. Que hay mucha religiosidad, por otra parte es bueno mencionar el Eje de Malta, porque según dicen algunos de que después del Vaticano es la nación o el espacio que tiene mayor cantidad de sacerdotes y clérigos después del Vaticano. Ah, mira vos. No, yo te digo que ha sido discutido y lo hemos discutido. Yo me acuerdo que lo he discutido en la universidad, en un sinnúmero de lugares, el porqué del Cristo Negro, incluso en Valle Grande. Y como vos decís, nadie te da No hay evidencias documentales exacta inclusive sobre el origen. por qué. Solo se sabe que fue de esta familia todavía en los últimos años coloniales, en 1820, Ya. y algunos suponen, digamos, por el nombre, ¿no? Señor de Malta, que fue traído de Malta, ¿no? Que era la famosa tierra de los caballeros de San Juan, ¿no? Que fue cedida por el rey Carlos V o Carlos I de España, ¿no? Sí. Y disputada, que al final terminó siendo inglesa y finalmente independiente, ¿no? Tenemos este otro lugar en Pucará. Pucará queda en sección el extremo, una municipal. población muy simpática para un Vallecito pintor, digamos, hermosísimo. y empinado, está en la parte alta, está a 2.400 metros sobre el nivel del mar. Se hizo muy conocida en la época de las guerrillas del Che Guevara, Sí. no es verdad, pero es un pueblo eminentemente colonial, que fue hacienda en el siglo XVIII, hay muchos registros, y que luego se convierte ya en parroquia en 1838, Inmaculada Concepción. 39, ¿no? Sí, está consagrada su iglesia a la Inmaculada Concepción. De ahí tiene otros lugares de su influencia, como Alto Seco, donde hay capilla también, La Higuera, que fue donde lo llevaron, donde fue ejecutado, fue en La Higuera, ¿no? Sí. Y es una zona bastante productiva también, ¿no? Llegaban los curas hasta allá. Pero cómo no, llegaban. Por ejemplo, Pucará tiene, digamos, gravita ¿Tenía casa parroquial? en las dos direcciones. En las dos direcciones, por ejemplo, está en el límite, está próximo al límite arcifinio entre el departamento de Santa Cruz y Chuquisaca. Ya. ¿No es verdad? O sea, El último pueblo, tenía sí. colindancia con el famoso partido de La Laguna, de lo que hoy es Chuquisaca, ¿no? Que es la Ya. célebre republiqueta de los Azurduy, de Juan Azurduy de Padilla, de los esposos Padilla Azurduy en todo caso, ¿no es verdad? Entonces gravitaba también con Chuquisaca, por ahí, ¿no? El límite es el Río Grande, ¿no? Ya. La parte ya más del norte de la provincia, donde está el municipio de Moromoro en la actualidad, eso ya limita con Cochabamba a través del río Misque, ¿no es verdad? Sí son zonas de producción de papa, de fruta, casi todas tienen similitudes, digamos, en cuanto, excepto de acuerdo a las variaciones topográficas, ¿no? Algunas tienen productos, porque Valle Grande también produce productos tropicales, ¿no? Ah, citaste a Moromoro, tiene el Santiago Apóstol. Moromoro también es una hacienda del siglo XVIII, que luego se convierte en pueblo, ¿no es verdad? Y también en parroquia en el siglo XIX, es una parte alta, es bastante frío. Yo una vez fui, me acuerdo que hace muchísimos años, y sentí que la temperatura era más baja que en otros lugares, ¿no? Ahí también cultivos de trigo, cebadas, todo eso, y mucha ¿A qué altura artesanía, está? ¿no? Debe estar 2000, arriba de 400. 2000, arriba de 2000 debe estar, ¿no? Son lugares hermosos, digamos. Me recuerdo de que hay una vista de ahí de uno de los cerros aledaños del pueblo, que tengo una foto inclusive muy hermoso, ¿no? Y luego ahí cerca nomás está Trigal, el Trigal. El Trigal, San ¿no? Pedro y San Pablo. Eso es más, Apóstol. el Trigal es más nuevo, ¿no? Ah, no es de la misma época. No es de la... digamos, en realidad todo el área ha sido habitada y colonizada, pero como población es más nueva, si bien es del siglo XIX también, ¿no? El Trigal. Esa está en la ruta entre Valle Grande y Mataral, en el camino oficial de acceso, ¿no es verdad? Eso lo hemos recorrido nosotros cuando íbamos
a hacer las carreras de auto. Me imagino esa carrera que he visto en la Abrimos- televisión de la Vuelta a los Valles, algo así. Sí. Abríamos sendas buscando por dónde correr. Así que visitábamos todos esos pueblitos. Por eso te puedo decir que conozco todos esos estados yo ahí. Claro. ¿No? Como vos seguramente has podido ver en los alrededores, por ejemplo, ahí cerca de Moromoro hay un acceso que es difícil porque, digamos, cuesta creer de que estamos en el siglo XXI y de que las vías de comunicación interna en los valles sigan siendo como son, digamos, ¿no? Con las limitaciones de vialidad que tienen, ¿no es verdad? Porque, por ejemplo, ahí cerca de Moromoro hay una cascada que solo se puede acceder a través de abriendo caminos, en realidad, ¿no? Con algún guía, en todo caso, No ¿no? conocía eso. De que no hay accesos expeditos. Y mirá vos hasta hoy Valle Grande, la histórica, como vos podés ver, y antigua Valle Grande, con gran importancia y gravitación en la historia cruceña, digamos, no tenga esa vía de acceso todavía, ¿no es verdad? Los 80 kilómetros esos que faltan. Y es penoso, porque tienen lugares extraordinariamente fantásticos para... Sí, y bellísimo. puede ser una linda alternativa de desarrollo sostenible, por ejemplo, el turismo, ¿no es verdad? Seguro. Porque no solo tienen el patrimonio natural, sino tienen también cultural, ¿no? Porque como vos has visto, hay vestigios de diferentes culturas. Ahí en Pucará, por ejemplo, Pucará es una zona eminentemente arqueológica, ¿no? Hay una serie de ruinas incaicas y preincaicas, de ahí viene el nombre, ¿no? Pucará es fortaleza, ¿no? Y ahí hay muchísimas fortalezas cerca, y también ruinas precolombinas, o mejor dicho, pinturas rupestres y todo eso, ¿no? Y como podés ver es muy difícil los accesos a todas en realidad, ¿no? Y son zonas que aparte de que son siempre productoras y por esa Es situación curioso, geográfica ventajosa. Es curioso, ¿no? porque se han hecho tendidos eléctricos y estas cosas. Hay cotas, Y, por ejemplo, claro, tiene teléfonos, todo eso. Sin embargo, no habilitaron caminos como para que queden permanentes, ¿no? Así es. Porque han ido a hacer obras de ingeniería grandes y no hay caminos permanentes y es complicadito. Nosotros hubiéramos querido correr hasta la zona, nuestra idea era llegar hasta Moromoro en la carrera. Claro. No se Y pudo, nos estamos porque no hay olvidando de forma. mencionar la gente, ¿no? Que es el principal patrimonio de la provincia, gente seguro. hermosa, hospitalaria, llena de un montón de expresiones culturales de toda índole, ¿no? Tanto artesanales como culturales, la forma de hablar, su música, su carnaval, ni se diga, gente bellísima realmente, ¿no? Uno de los mayores tesoros del departamento. Y tenemos también en la parte Te olvidaste Postrer Valle. oriental de la provincia, Postrer Valle, que fue una hacienda, me parece, de un cura de ahí de la laguna, de Chuquisaca, en algún tiempo colonial, ¿no? Con una iglesia dedicada a Nuestra Señora del Carmen. Del Carmen. Ahí comienzan las Hablando iglesias o las vocaciones a Nuestra Señora del Carmen, porque hay varias, ¿no? No, hay varias, En por ejemplo, toda la zona de ya los más valles. adelante veremos en las otras provincias Claro. de los valles también que hay varias advocaciones. Bueno, para los televidentes, bueno saber, el origen de la Virgen del Carmen es el Monte Carmelo, ¿no? En la parte entre Israel y Egipto, ¿no? Ahí se instalaron los monjes, un monasterio de los padres carmelitas descalzos, ¿no es verdad? Y ahí tiene su principal advocación la Virgen del Carmen, ¿no? Que ese es su origen. Y bueno, hay mucha simpatía, digamos, como te dije en un anterior programa del padre Tomichá, de que hace un análisis cuantitativo y es una de las advocaciones más comunes en el Obispado de Santa Cruz, ¿no? La advocación de la Virgen del Carmen, que es la del pueblo de Postrer Valle, ¿no? Que también es parroquia en el siglo XIX. Ahora, ese lugar se llama el Jardín de las Delicias, porque es uno de los lugares más paradisíacos. Postrer es último, Postrer Valle, el último valle. Realmente, Carlos, sin exagerar, es seguramente una réplica del paraíso, ¿no? Es un lugar muy hermoso. No era en el Tigris y el Éufrates. No, no, nada. Tiene que haber sido ahí en Postrer Valle. Así, seguramente, ¿no? Es un lugar realmente paradisíaco, es muy hermoso realmente. Así que la gente que pueda, que vaya a conocer esos lugares porque realmente son fantásticos, ¿no? Sí, mira lo que tenemos. Solo en Valle Grande
el Señor de Malta, la Purísima Concepción, la Capilla de San Juan de Que Dios. son capillas esas tres, Sí, ¿no? sí. No son parroquias, algunos confunden con el Señor de Malta, Sí. no es parroquia. Ahí en Valle Grande la parroquia es la matriz, Claro, que es la sí. del dulce nombre de Jesús, Sí, señor, ¿no? el dulce nombre de Jesús. Correcto. Después tenés en Pucará la Inmaculada Concepción, Postrer Valle, Nuestra Señora del Carmen, Moro, Santiago Apóstol, el Trigal, San Pedro y San Pablo Apóstol. Apóstoles, correcto. ¿No es cierto? Esa advocación sí tiene. Esa O iglesia, sea, una influencia católica, Tremenda. cristiana, española. tremenda, pero tremenda, y además ha dado, pues, porque qué Tremenda. más emblema que nuestro cardenal, ¿no? Claro. Nuestro cardenal es vallegrandino, ¿no? Bueno, Y han habido muchísimos padres vallegrandinos aquí en la educación de El Santa Cruz, cardenal es en vallegrandino, los claro. servicios como párrocos, el padre, el reverendo Víctor Rueda, que fue catedrático docente del seminario del obispo Santisteban, y el padre Adrián Melgar y Montaña y muchísimos otros más, digamos, de épocas más recientes también, ¿no? Es Sí, una sí. población bastante católica la población de Valle Grande, ¿no? Y bueno, y de ahí también se irradia hacia los otros espacios, ¿no? a Comarapa, por ejemplo. La provincia de Manuel María Caballero actualmente, ¿no? Comarapa. Ahí esa provincia también es muy hermosa y sintetiza también, es una síntesis de diferentes paisajes, ¿no es verdad? Tiene, por ejemplo, Pero ya es más acá. la subregión alta, ¿no? Que seguramente vos más has húmedo viajado, también, sí. vos has viajado a la antigua carretera Cochabamba, y para mí es un viaje invalorable pasar por Sí, ahí, ¿no? sí. Llegar a la Siberia, por ejemplo, ver ese bosque nublado, ¿no? Lo he Que ahí pasado de tiene- día y de noche. Ahí está la Siberia. Capilla, Manzanal, Torrecilla, Sí. la Siberia, digamos que son Siberia lugares es de algo- la la subregión Siberia es alta, algo ¿no? Que que- son los límites, que es el límite natural con el occidente boliviano, ¿no es verdad? La Siberia es algo que no tiene surrealista, explicación, ¿no? Es un Sí. paisaje surrealista, sus helechos arbóreos, las bromeláceas, Hemos- el bosque nublado, los helechos, Hemos todo ido, las orquídeas. eso. Las orquídeas particularmente de ahí. He ido a sacar orquídeas de allá. Así es. Y Pero es que muy con el dif- riesgo que significaba que no te vivan acá, sacar, ¿no? Por el clima. Claro. Y Pero, la depredación más que todo, ¿no? pero no, lo que te decía es que es un lugar por el que cuando vas entrando vas sintiendo la humedad en tus Además pulmones. que es alto, ¿no? Es bastante claro, alto. es alto, es húmedo, y cuando es su época de humedad, oye, es impresionante cómo está envuelto eso En una nube. en una nube que, En una que- neblina, que la ¿no? puedes cortar con la mano. Correctamente, ¿no? Y el Sin dosel- exagerar, ¿no? Los vehículos El que le junte pintan del- con grasa los focos para que se puedan ver. ¿Qué te parece? Para que se puedan ver. ¿Qué te Hay gente parece? que no cree que esto es verdad. Así es. Y sin embargo Es fabuloso, realmente Hay fabuloso. entrando, yendo de aquí para allá, hay una grutita con un santito ahí. No sé si te acuerdas. No me recuerdo, pero sí debe haber, porque es una zona tradicionalmente peligrosa, vos has visto, ¿no? Que durante mucho tiempo el paso por ahí era solo en un sentido, ¿no? Porque no había posibilidad de, y de de que día. sea- y de día, ¿no? Cuando era mejor de noche, porque de noche te daba al menos la posibilidad de darte cuenta que venía otro vehículo. Así es, ¿no? Y no muy lejos de ahí está el famoso, más en la parte oriental del municipio de Comarapa, tenés ahí el famoso, el área protegida departamental, que es el famoso Jardín de las Cactáceas, ¿no? Que eso corresponde a los valles secos interandinos, al paisaje típico de eso, ¿no? Que es un conglomerado de variedades de cactus realmente asombroso, Eso ahí en no la zona de Comarapa, ¿no es verdad? Y luego tenés al norte, bueno, la zona de los valles esa, ¿no? De donde está Comarapa, Chilón, Oconi, Santa María de la Guardia se llama. ese fue el Comarapa, nombre ¿no? original de Comarapa, ¿no? Sí. Que al comienzo... Fundado más- también por Pedro Lucio. por Pedro en Lucio 1615. también. 1615, correcto, ¿no? Y luego tener los otros valles, el de Chilón, que tiene ahí Oconi cerca, que cobró más importancia en los primeros tiempos de la colonia, que la parroquia de Valle Grande tuvo que trasladarse a Chilón en la época colonial, porque es ahí donde se desarrolló mucho más las actividades agropecuarias, ¿no? Chilón es el nombre general. No, es el nombre de un con el pueblo. que se lo conoce, pero en realidad es Nuestra Señora, Señora de la Regla, que tiene una iglesia... que nadie sabe Así que es. se llama así. Así es.
Es lo mismo que Saipina, ¿no? Saipina del Ángel Custodio, que es una población vecina que sí ha cobrado... Pero a ver, vamos con Chilón. Chilón fue célebre, Carlos, más en la época de la Guerra de la Independencia, digamos, ¿no? Aunque tuvo su gran importancia en la época colonial como centro de alta producción, además que formaba parte del camino real hacia Chuquisaca, hacia La Plata, ¿no es verdad? Tuvo su importancia. Se entraban a Chuquisaca por atrás, digamos. Claro, iba por Oconi y me parece que iba por Aiquile y luego embocaba a La Plata. Ya. Ese era el camino real en una determinada época. Y Chilón fue mermando porque, como hemos dicho ya en más de una oportunidad en estos valles, el gran problema crónico es el tema del riego, ¿no es verdad? Que hay periodos secos y especialmente en esas áreas y eso se convierte en son muy prolongados a veces las sequías, ¿no es verdad? No sé cómo irá ahora con la represa esa que han hecho en el río Comarapa, ¿no? La represa de la Cañada, que esa tendría que haber paliado en gran medida gran parte del riego en parte de la provincia. Y tenés Oconi también ahí, que también tuvo su importancia. Háblame de la importancia de Chilón. ¿Cómo ha sido importante que la iglesia de Vallegrande se tiene que trasladar ahí? No, de Vallegrande no, de Comarapa. Ah, perdón, de Comarapa. La parroquia de Comarapa, o sea, Chilón fue un polo de desarrollo importantísimo en la época, en los primeros tiempos coloniales, que cobra más importancia y la parroquia se traslada a Chilón y Comarapa queda como viceparroquia, pero eso fue por un determinado tiempo, ¿no? Chilón, por una serie de razones, especialmente no solo la parte de periodo seco prolongado, sino más bien por una serie de fiebres endémicas intermitentes, ¿no? Llamada la terciana y el tabardillo, como el término, que me imagino que es la malaria, ¿no? Que son esas... Tiene que ser, ¿no? ¿No es verdad? Y se fue deshabitando por esas razones y perdió importancia. Cobró importancia, ha quedado grabado el nombre en la historia por la defección de Aguilera cuando sus tropas le defeccionan y él prácticamente ahí queda derrotado, ¿no es verdad? Y eso posibilita la independencia de Santa Cruz, ¿no es cierto? La famosa defección de Chilón. Luego tenés más al sur. La iglesia de Chilón es Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, está consagrada a Santa Rosa de Lima. Y ahí cerquita nomás está otro pueblito que tuvo importancia en época pasada, como es Oconi, que también ahora son simples referencias, ¿no? Porque también han quedado muy aislados y con poca actividad, entonces como que necesitan más impulso de desarrollo. Son zonas limítrofes con el departamento de Cochabamba. Están con el río Misque, muy próximo. ¿Oconi es Pulquina? No. Pulquina es otra población muy antigua también, antigua hacienda de la época colonial, paralela a Saipina geográficamente hablando en el mapa. Oconi y Pulquina tienen son templos, ¿no? Tienen templos, el de Oconi es antiguo, sí, claro. Sí. No son capillas, son templos. No sé si seguirá en pie. Hay una familia comarapeña muy notable que es la familia Villegas, el hijo del profesor Joel. El profesor Joel Villegas ha escrito un libro de la historia de la provincia de Manuel Madrigal Caballero, realmente que es fantástico. Ese libro debería difundirse mucho más para que lo podamos aproximarnos y conocer mucho más de esa gran provincia, no solo de los valles, sino del departamento de Santa Cruz, ¿no es verdad? Entonces ahí nos ofrece detalles. Y el hijo el ingeniero Villegas, hijo del profesor, me proporcionó una serie de fotografías de la iglesia de Oconi, de la iglesia antigua de Chilón, ¿no es verdad? Que fue ni la sombra de lo que es ahora, digamos, o sea, mejor dicho, la de hoy no es ni la sombra de la de antes, es una iglesia muy simplona, sencilla, porque se denota la importancia que tuvo la zona, ¿no? Que, como te digo, se fue deshabitando, se fue despoblando, son zonas limítrofes con los departamentos occidentales de Bolivia, y luego tenés más al sur, un poquito más al sur, Saipina, que esa sí cobró más importancia, digamos, ya en el siglo XX, ¿no? Se convirtió en la cabeza del municipio, ¿no es verdad? Saipina del Ángel Custodio. Valle angosto entre Comarapa, irrigado por los dos lados por el valle, por el río Comarapa y por el otro lado por el río Misque, ¿no? Saipina del Ángel Custodio, exactamente, fundada también por Pedro Lucio. 1616. 1616,
¿no es verdad? Ese también, esa es una parroquia, sí. Sí, esa es parroquia, la parroquia de Saipina, correctamente. No es una iglesia. No es un simple templo, digamos, ¿no? Es una parroquia. Pero sin embargo se convirtió en un centro importante. Se convirtió más en el siglo XX Sí. por su alta producción. Es muy emblemático su producto estrella, que es la chancaca, digamos, ¿no? Que tiene exportación al Japón. Es un producto muy solicitado para diferentes fines, ¿no es verdad? Inclusive para la chicha se usa, para usos tradicionales, para un montón de cosas. Y tiene mucha demanda en el mercado japonés. Y ahí en Saipina, es bueno mencionarlo, que nos lo cuenta el profesor Joel Villegas, antes que en Santa Cruz se montó un ingenio azucarero en las primeras décadas del siglo XX, que no sé por qué razones fracasó, ¿no? Quizás por la desventaja de comunicación, ¿no? Y también la empresa Said en los años 30 desarrolló un interesantísimo empeño de algodón, de sembrar algodón para la industria textil, ¿no? Entonces, en ambos casos tuvo dificultades por muchas razones. ¿Qué tipo de caña ¿no? hay allá diferente a la de acá? Pienso que es diferente por el clima. Creo que es la caña morada, la gruesa esa, ¿no? Seguramente. Yo la verdad es que no conozco en detalle, pero debe ser una muy buena caña especial para eso, porque la producción azucarera no es lo principal, es para la chancaca más que todo, ¿no es verdad? Pero además, qué cantidades, ¿no? Es un valle angosto, interesante. San Isidro. San Isidro también es otro valle, pero más oriental de la provincia, ¿no? Pulquina está paralelo a Saipina, ¿no? Es otro valle, también es una localidad muy antigua y también tiene una capilla, un templo, mejor dicho. San Juan del Potrero. San Juan del Potrero tiene en su jurisdicción, digamos, al norte, la parte selvática, la subregión selvática que le corresponde, porque debemos saber de que gran parte de la provincia es el Parque Amboró. Claro. ¿No? Tierra de Yuracaré al norte y el otro es el municipio de Comarapa. Ahí hay una población muy productora de locoto, ¿no? Que es San Mateo, ¿no? De la parte selvática en frontera con el departamento de Cochabamba. Ahí también hay templos y capillas, ¿no? Es bueno mencionar de que quienes jugaron un rol importante en los servicios religiosos, por ejemplo, el hermoso templo moderno de Comarapa es de 1968, es obra del padre Gonzalo Dres de la congregación de los dominicos, que llegaron en los años 60. Los padres redentoristas recién llegan, las órdenes regulares llegan a Comarapa entre el 32 y 52 más o menos, que son las primeras órdenes regulares, que es la de los padres redentoristas de Valle Grande, que se hacen cargo de la parroquia, hacen sus obras, reforman, amplían el templo, después vienen los servitas italianos, creo que eso están pocos años, y finalmente los que realmente hacen grandes transformaciones en la provincia, en el ámbito católico religioso, son los padres dominicos. Hacen ese templo. Es cabeza de vicaría ahí, ¿no? Es la cabeza de una de las vicarías de la diócesis de Santa Cruz, ¿no? Consagrada a la Inmaculada Concepción. Del arzobispado de Santa Cruz, ¿no? Sí. La iglesia es consagrada a la Inmaculada Concepción. Además, la iglesia también remodela y amplía el hospital, lo rehabilita en realidad el Hospital San Martín de Porres, ¿no? Y también hace mucho hincapié en la puesta en marcha de varias escuelas, además que realizan los nuevos templos me parece que de Pulquina, de San Isidro y de San Juan del Potrero, ¿no? Y tienen una marcada presencia, digamos, esta congregación dominica a partir de comienzo de la década de los 60 hacia acá, ¿no? Muchos, cuando la carretera pues cobró más, muere Valle Grande, o sea, se disminuye Valle Grande con el trazado pues de la carretera asfaltada Santa Cruz Cochabamba, ¿no? Inclusive Pampa Grande, por el solo hecho de quedar 2 kilómetros adentro, pierde terreno contra las que quedaron a la orilla del camino, ¿no? Por ejemplo, Comarapa es una de las beneficiadas, y ahí, digamos, se hace mucho hincapié para brindar servicio
a los accidentados de la carretera. Esa ¿no? ya es la Auxilio. provincia Florida. Sí, ya, provincia Florida. Acabas ya, de entrarte a la claro, provincia Florida me y entré a quedémonos Florida ahí. por ahí, exactamente. ¿No? Ahí Quedémonos tenemos ahí, la sí. puerta de entrada por el lado occidental, es Samaipata. Mataral, digamos, viene a ser la entrada por... Ya, ¿Qué pertenece en la actualidad, Listo, en la de nueva acuerdo. redistribución jurisdiccional, político-administrativa, es parte del municipio de Pampa Grande, que es el limítrofe con, Sí. con la Sí. provincia de Manuel María Caballero, ¿no es verdad? Sí. Es Pampa Grande, como es la capital de la sandía, que también es muy antiguo, siempre estuvo en el área de influencia de Valle Grande. Cuando se crea la provincia de Florida en el siglo XX, se la incorpora a Florida, pero siempre su gravitación fue con Valle Claro, Grande y las como, tres en y realidad como están. nexo principal en la comunicación entre Oriente y Occidente, digamos, ¿no? Pampa Grande fue un centro de Pampa Grande es de la Virgen de la Asunta. la Virgen de la Asunta, su templo está consagrado a la Virgen de la Asunta. Hermoso, es parroquia desde hermoso 1828, Pampa Desde Grande, 1828. ¿no? Pero ya era una hacienda con capilla desde el siglo XVIII, ¿no es verdad? Ya era un lugar importante, ¿no? Y de ahí ya se irradian otros lugares menores como Los Negros, ¿no? Sí. Donde está el famoso el leprosario, sí. hospital dermatológico, ¿no? Que Sí. es célebre, digamos, es muy conocido, ¿no? Y luego, viniendo para acá, para Santa Cruz, tenemos Mairana, que también era una hacienda antigua, un pueblito pequeño, era una cosa bien pequeña, hasta que se crea la carretera. Tiene capilla. Tenía capilla, Sí. tenía una pequeña Nuestra capilla. Señora del Carmen también. También es consagrada a Nuestra Señora, es un templo también moderno, ¿no? Que es una parroquia consagrada a Nuestra Señora del Carmen, ¿no? Sí. Ese es un municipio muy bien organizado y con alto nivel de productividad, pues es la capital de los pollos también, ¿no? Claro que Vos sí. vas a los centros de consumo masivo en Santa Cruz y buena parte de los pollos que se consumen en la ciudad capital son por el tema de la producción de granos y alimentos balanceados, ¿no? Mucha pujanza y mucha buena organización municipal. Y también es un municipio muy rico también en aspectos naturales, seguro. especialmente. Tiene esos ecosistemas con esas diferencias abruptas que dijimos. Tiene la yunga ahí, que es bosque nublado también tiene, ¿no? Claro, Tiene el que bosque también montano es- húmedo en su parte norte, que tiene gran parte del Parque Amboró, ¿no es verdad? Es un valle privilegiado, ese también es un valle muy fértil. Esa Su zona capital siempre... es Samaipata, sí. No. Mairana es uno de los municipios, de los 4 municipios que conforman la provincia de Florida. Ya. Y se destaca tradicionalmente por los famosos mazos de tabaco mairaneño, que gran parte de los impuestos que pagaba toda la provincia, la primigenia provincia de Valle Grande a la Ese corona, tabaco que se su consumía. tributo todo salía de la producción del tabaco y principalmente de la zona de Mairana. Ese tabaco que se consumía aquí en. Claro, en los venían años de dos 50. vertientes, ¿no? El cayubaba del Beni El cayubaba del Beni y el mairaneño, ¿no es verdad? Esas eran y también obviamente tiene el municipio grandes producciones de agropecuarias, ¿no? Y Era luego una zona de tabaco, ¿no? es zona tabacalera, obviamente, ¿no? Y por eso te digo, o sea, hago mención porque el tributo de la provincia de Valle Grande a la corona española en realidad salía única y exclusivamente de la producción de tabaco y principalmente de la zona de Mairana, ¿no? Luego tenés más hacia el sur un lugar también con un acceso muy pintoresco, muy agradable visualmente, la zona de Quirusilla, ¿no? También consagrado a la Virgen, A la Virgen del Carmen, a ¿no? Nuestra Estamos Señora del hablando de Carmen. Quirusilla, Postrer Valle y Mairana Sí, sí. en la zona, ¿no? Sí. Y Quirusilla, vos seguís el camino y llegás a Postrer Valle, ¿no? Ya. Quirusilla también es una antigua hacienda, ahí cerca tenía, creo que San Silvestre, algo así, es donde tenía su hacienda San Silvestre, el famoso Vicente Caballero, que muere en Pulquina, el que firmó por Santa Sí. Cruz y como representante de la provincia de Valle Grande el acta de la independencia, ¿no? La adhesión de Santa Cruz a Bolivia, ahí. Y de ahí tenés vos otras poblaciones, por ejemplo, hoy en un lago está San Juan del Rosario, Sí. que también es muy hermoso, tiene una iglesia de piedra, consagrada creo a Nuestra Señora del Rosario, muy simpática realmente, ¿no? Y de ahí también sé que Postrer Valle, porque estamos hablando de la misma zona, está otro pueblo muy simpático,
con unas vistas espectaculares, que se ven unos picos, unas panorámicas extraordinarias, el famoso San Juan de la Ladera, Sí. otro de los tantos San Juanes que hay ahí. Ya hemos dicho San Juan de la Ladera, San Juan del Rosario y San Juan del Potrero. Así es, Eso son tiene su tres. fiesta el Samaipata. 24. Y finalmente Consagrada Samaipata, ¿no? Nuestra Señora de la Samaipata, de mucha Candelaria. influencia con Santa Cruz, ¿no es verdad? Por ser el primero de los pueblos, ¿no? Sí, consagrada a Nuestra Señora, una población, una zona de productividad, En de 1921. encomienda. Bueno, en realidad es parroquia ya en 1751, ¿no? Pero su iglesia de 1921. el templo actual que tiene, ese que vemos al frente de su plaza, es del 1921, ¿no es verdad? Y ahí hay ahí en la entrada, los que vayan, que va mucha gente de Santa Cruz, hay una de las famosas cruces de la misión del Padre Cabot, ese místico franciscano que era esperado, concitaba una atención espectacular cuando se sabía de su visita y de su prédica, ¿no es verdad? Ya hemos dicho de que en Cotoca, ¿sí? Hay una, en Guarne, es célebre, ahí la tenés afuera de la iglesia, es visible, sí. Dice la Santa Misión del Padre Cabot, tenés en Portachuelo y tenés en Buenavista. Acá tuvimos también, me parece que en San Andrés, pero había una en la Recoba, en la antigua Recoba, que cuando se hacía la fiesta de la Cruz era de una espectacular concurrencia, ¿no? En la antigua Recoba colonial, obviamente, cuando se hizo la moderna en los años 20, no, la Recoba era en la calle Florida, en la Libertad esquina y Florida. Libertad, antiguamente. Claro, ahí el mercado viejo. Entonces, en Samaipata, que ahí claro, se cometió el crimen más grande del mundo, tumbando los Claro, ya mercados. la construcción de los años 20, que Claro. cómo se va a tumbar una construcción apenas 40 años, con semejante obra de arte hecha por los Era canarios, una de obra estilo de arte, toscano, ¿no? una verdadera Era obra de una arte. obra de arte, con hasta sus un puertas mercado, talladas. la forma, área de verduras, área de no sé Fabuloso, cuánto, ¿te realmente acordás? fabuloso. Al Era menos la fantástico. fachada debieron salvar para que Sí, ahora ¿no? sea un horripilante garaje ahí de lotes, Sí, sí. horrible visualmente, ¿no? Sí, Igual sí. que el correo, también cómo va a ser posible que al frente de la plaza y ese lote. Imagínense, ¿ah? Bueno, volviendo a Samaipata, evidentemente el nombre era el Valle de la Purificación, ¿no? De Sí. Samaipata. Valle de la ¿no? Purificación. Sí. Y era el lugar de empalme entre Santa Cruz y los valles. Y los valles. ¿No es La verdad? puerta de entrada. La puerta de entrada, y había mucho vínculo desde la colonia, ¿no? De influencia cruceña ahí, porque prácticamente lo que más llegaban los cruceños ya mandando era hasta Samaipata, digamos. De la El fuerte. El fuerte, bueno, el fuerte es un extraordinario patrimonio arqueológico, ¿no? Que todos los que pasaron por ahí se impactaron. El primero que lo vio al pasar fue Chávez, ¿no? Don Ñuflo de Chávez, y sucesivamente todos los demás, ¿no? Un monumento precolombino, extraordinario, ¿no? Preincaico. Preincaico, por supuesto, de grandes proporciones, y ya no solo patrimonio de Bolivia, sino de la humanidad, ¿no? Seguro. Así que, en conclusión, los valles desde siempre fueron con la cruz y la espada, y tuvieron una gran devoción católica desde siempre. El programa que viene, aunque no lo creas, nos hemos tirado una hora hablando. Qué maravilla, qué lindo. ¿Ah? Ni cuenta me di. Sí, el programa que viene, vamos a hablar de las iglesias modernas en Santa Cruz antes de irnos a la Chiquitanía. ¿Ah? Perfecto. ¿Te parece? Listo. Ok, Chao. gracias. Gracias.